nuevamente a este maratón de live Padres Primerizos de Soy tu Pediatra. Hoy vamos a tener un tema que estoy segura que a todas las mamás que nos están viendo el día de hoy, que se conectaron, les genera muchísima ansiedad, y es cómo saber que mi hijo está listo para la alimentación complementaria. Antes de comenzar a hablar de este tema, recordemos algo muy importante, y es que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos recuerda que la lactancia materna debe ser como mínimo exclusiva hasta los 6 meses de edad. Para iniciar este tema, entonces, les quiero presentar mis 3 invitados del día de hoy, 3 nutricionistas de Soy tu Pediatra, muy buenos. Empezamos por el lado de allá. Tengo a Diego, tengo a Ana y tengo a Juliana. Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación de Soy tu Pediatra. Viviana, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá. Espero ayudar a resolver muchas de las dudas que surgen con alimentación complementaria y ojalá participen bastante. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y para iniciar, entonces, ¿qué tal si empezamos por la pregunta básica? ¿Qué es la alimentación complementaria? La alimentación complementaria es la introducción de alimentos, de cualquier tipo de alimento, sea sólido o líquido, a partir de los 6 meses de edad, complementario a la lactancia materna o a la leche materna. Digamos que muchas mamás empiezan a expresar como una preocupación mucho antes. ¿Qué hace que sea a los 6 meses, que no pueda ser antes? ¿Hay alguna condición especial del bebé? ¿Qué es lo que hace que no podamos darlo ni a los 4 ni a los 5, sino hasta los 6 meses? Bueno, hay una cosa que es muy importante y es que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses, pero es diferente en los niños que son alimentados con fórmulas lácteas. El consenso dice que puede ser la introducción desde los 4 hasta los 6 meses, que nos indica que podemos empezar a esos 6 meses. Los niños nos van a empezar a dar como ciertos señales que nos ayudan a saber que el niño ya tiene una maduración tanto neurológica, motora, renal, gastrointestinal e inmunológica, que podemos empezar con una alimentación segura desde los 6 meses. Cuando una mamá los visita a ustedes y les dice, creo que mi hijo ya está listo para la alimentación complementaria, ¿qué señales son las que uno debería detectar como mamá para saber si sí o si no, y no irse a equivocar y no llegar, digamos, en un punto en el que el niño no está preparado neurológicamente? Bueno, acá es muy importante diferenciar que todos los niños tienen hitos de desarrollo distintos, ¿cierto? Entonces, a veces generalizar y decir, este está listo, este también, es un poco complejo. Entonces, es importante individualizar y mirar qué hitos de desarrollo está cumpliendo el niño. Entonces se sienta, sostiene su cabeza, ¿cierto? Ya muestra cierto gusto por la alimentación de la familia. Entonces son signos que uno puede decir, ya está preparado para de pronto ofrecer alimentos distintos a esa leche materna o a esa fórmula, en caso tal de que la leche materna no pueda estar. ¿Qué hay que tener presente ahí? Que el niño no tenga un riesgo de broncoaspirarse o de atragantarse con el alimento. Eso es fundamental, ya que él viene de solo consumir líquidos y lo vamos a meter en una alimentación que ya cambia en consistencias. Entonces es importante individualizar y decir, por signos físicos, ¿cierto? Y por signos comportamentales, si estamos aptos o no aptos para iniciar alimentación complementaria. Lo ideal es no iniciar antes de los 4 meses porque el niño no está preparado, como decía la compañera, y no alargarlo hasta los 6-7 meses porque ya también van a haber deficiencias que pueden generar alteraciones metabólicas en el niño. Cuando escuchamos a muchas mamás decir, es que mi hijo ya está listo para la alimentación complementaria porque yo le paso comida por el frente y él intenta cogerla, ¿esto es una señal o debemos esperar a estos signos más como del cuerpo, como fisiológicos, de, no sé, lo neuronal, renal, o esa señal es buena para que una mamá diga, ya le puedo empezar a dar alimentos? Eso nos va dando indicios, ¿cierto? A ver, mi niño ya muestra cierto interés por lo que está comiendo el papá y lo que está comiendo la mamá. Eso es un indicio, pero resulta que todavía tiene menos de 4 meses. Lo ideal sería no darlo porque gastrointestinalmente no está preparado y posiblemente ese pedacito de comida que le dé, que eso pasa mucho, por ejemplo, con las abuelas normalmente van a querer introducir antes de, porque es que yo tuve tantos hijos y les ofrecí de todo lo que las abuelas ofrecen, y a veces podemos generar efectos contraproducentes iniciándolo antes de eso. Entonces, si el niño ya tiene más de 4 meses, se sienta solito, es capaz de coger cosas y llevárselas a la boca, uno podría decir, bueno, hay signos que nos indican
que se puede iniciar con ciertas texturas, con ciertas consistencias de alimentos. Algo muy importante es que hay un reflejo que tienen los niños que se llama el reflejo de extrusión, y lo que eso hace es que todo alimento sólido ellos tiendan a rechazarlo. Eso lo hace uno por protección. Entonces, esto no es líquido, esto es sólido, yo saco la lengua y lo rechazo. A veces los padres pueden identificar eso como un rechazo al alimento, y es un reflejo que simplemente se tiene que perder para poder iniciar la alimentación con sólidos. En esta introducción a la alimentación complementaria, muchos papás, y lo decías ahorita, por las abuelas, porque hay un montón de personas que le están hablando a la mamá diciéndole qué debe hacer y qué no debe hacer, se entiende a confundir ya casi que con la dieta familiar. Entonces hablemos un poquito de cuáles son esos alimentos que yo debería empezar a introducir y las porciones que debería tener. Realmente puedes iniciar con todos los alimentos, ¿cierto? Es como hacerlo paulatinamente y mirar tolerancia en el niño y en la niña. Es mirar qué alimentos, o sea, ofrecerle de todo tipo, ¿cierto? Porque la bibliografía nos habla, o la OMS nos habla de que debemos iniciar con todos los alimentos, principalmente los que tengan alto contenido pues, de zinc y hierro, porque ya a los 6 meses se ve reflejado que esas reservas que tiene el bebé disminuyen. Entonces por eso la importancia de introducir la alimentación complementaria a partir de los 6 meses. ¿Y con cuántas porciones? No, yo pienso que es como mirar, creer en la saciedad del bebé, ¿cierto? No angustiarse, no querer ver que el niño se coma el plato completo, ¿cierto? Es como mirar, el primer día va a recibir 2 cucharadas en cada toma de la comida, de pronto al otro día te va a recibir más, pero es creer en la saciedad del bebé y ir mirando cuándo te va recibiendo. En cuanto a la dieta familiar, a partir del año el niño ya se puede sentar, pues o sea, siempre se puede sentar en la mesa con la familia, ¿cierto? Pero a partir del año le podemos ofrecer el menú de la familia. Ya antes del año sí es como variarle y garantizar de que el niño tenga pues como alimentos de buena calidad que le garanticen el requerimiento que tiene en ese primer año de vida. Como para reforzar un poquito lo que está diciendo Ana, hay que entender súper bien que los niños tienen una individualidad diferente a la otra, ¿cierto? Entonces yo no puedo pretender que el niño del vecino coma lo mismo que está comiendo el niño de mi casa, porque cada uno tiene unos requerimientos, cada niño viene dotado con una forma como que se debe alimentar, porque es su genética, es la forma como siempre se han alimentado en la casa. Entonces es muy importante como respetar eso, porque muchas veces los padres se pueden frustrar un poquito con el tema de que sirven unos platos supremamente grandes y el niño es un niño que tiene un patrón de crecimiento, que no es el niño más grande y no tiene la necesidad de comer tanto como lo que come de pronto un niño que es un niño que está dentro de una curva más alta en la curva de crecimiento. Entonces es muy importante aprender a respetar eso, y lo que decía Ana, respetar también las señales de hambre y de saciedad que tiene el niño. Si el niño no quiere más, simplemente se le retira el plato para que el niño no sienta que lo estamos como acosando, porque eso también tiene unas cosas a largo plazo que no son las mejores como para desarrollar unos buenos hábitos en su alimentación. Bueno, en eso que dices, hay 2 cosas importantes que quiero tocar. La primera, que son los hábitos, cómo crear hábitos saludables desde ese momento que se inicia la alimentación complementaria, que son los 6 meses. Y adicional, empezar a abordar el tema de cuál es el alimento que le debería yo empezar a dar a mi hijo, que obviamente no vamos a empezar pues con unos frijoles o el plato grande para el niño, sino como esos alimentos que digamos no llegan o alterar o su salud o su rutina normal con la que venía. Entonces hablemos primero de los hábitos y después como cuál es el alimento que deberíamos introducir inicialmente. Bueno, hay una cosa que es muy importante y es entender que los hábitos se deben empezar desde el momento que le empezamos a dar la alimentación complementaria. Cuando nosotros alargamos como eso porque pensamos que de pronto el niño no se da cuenta que está sentado en una mesa, o que el niño pues no tiene como la capacidad de entendimiento de muchas cosas, estamos cayendo en un error grandísimo. Porque es más fácil cuando nosotros los introducimos en buenos hábitos. ¿Cuáles serían los buenos hábitos? Que el niño se siente en el regazo como de la mamá, o si es capaz ya de tener un buen apoyo, sentarse en su sillita, sentarse con la familia, porque eso también va a despertar el interés del niño por los alimentos que tenemos como en el plan de alimentación familiar, que eso también es importante. Todas las familias comemos distinto. Entonces, siempre partir como de que la alimentación en la mesa es muy importante para que los niños también aprendan a comer. Desde la parte como de los hábitos, hay una cosa que es supremamente básica, y es que los papás no se alteren a la hora de dar los alimentos con los niños. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alteramos,
al ofrecer el alimento, el niño va a empezar a entender que ese espacio, que es un espacio de placer, es un espacio de comer, de algo rico, lo va a empezar a relacionar con una batalla campal, que es muchas veces lo que pasa en las casas, que el niño no se alcanzó a tomar toda la sopa o que no se quiso comer lo que le ofrecieron, entonces empieza como una batalla: si te comes esto te premio, si no te lo comes entonces no puedes hacer esto. Simplemente es entender lo que hablábamos ahorita, que el niño tiene una saciedad, que el niño tiene hambre y que también tenemos que empezar a respetarle eso. Eso en los hábitos es supremamente importante. Y yo creo que si empezamos desde los 6 meses que empieza la alimentación complementaria, vamos a tener mucho terreno ganado a largo plazo. Complot. Puede estar lleno de Europa ahí. Mucha gente, mucha Pues yo le dije a un montón de gente Colapsado ya. Que tuvimos un problema técnico. Vamos a retomar el tema porque tuvimos una falla en internet. algo bien importante es Desde los hábitos. que los hábitos No, empiezan no, no, no. desde la gestación, que es la oportunidad para que la mamá cambie. Bueno, les pedimos disculpas, tuvimos un pequeño error técnico, pero ya estamos nuevamente aquí. Vamos a volver a retomar. Para las mamás que apenas nos están acompañando, les recuerdo que hoy estamos hablando de un tema súper importante, que es la alimentación complementaria. Vamos a retomar desde la última pregunta, que creo que fue la que se nos cortó, y estamos hablando de cuáles son los hábitos saludables que debemos tener en casa para iniciar esa alimentación complementaria y que nuestros bebés digamos que empiecen un inicio de alimentación que no sea ni frustrante y sea muy saludable y divertido para ellos. Nos estaba acompañando Juliana con la respuesta, entonces por favor nuevamente. Retomando otra vez como el tema, estábamos hablando de los hábitos que debemos empezar a reforzar en los niños que empiezan su alimentación complementaria. Hay una cosa que es vital, y es que los hábitos deben empezar desde que la mamá está en gestación, porque ella va a tener como todos esos 9 meses para cambiar muchas cosas de su alimentación, que de pronto no la tienes muy contenta o que de pronto sabe que no van a ser los mejores hábitos que le va a transmitir a su hijo, porque tenemos que tener súper claro que el ejemplo es el pilar fundamental que nosotros vamos a darle al niño para cualquier cosa que él vaya a aprender, incluyendo en este caso como la alimentación complementaria. Entonces, como unas señales que nosotros tenemos que tener supremamente como claras, es que los niños empiecen a tener su alimentación desde el inicio principal, pues como desde los 6 meses, es que se sienten en el regazo de su mamá si todavía no son capaces de sentarse en una mesita en la parte donde comen la familia. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que los niños tengan una curiosidad inmediata como por los alimentos que ponemos en esa mesa. Otra de las cosas que es muy importante y es aprender a respetar como la individualidad de cada niño, entendiendo que ellos tienen
unos momentos como que tienen un poquito más hambre y un poquito menos hambre, entonces la mesa familiar no se puede convertir en una batalla campal porque comió o porque no comió. Simplemente uno le ofrece el alimento, si no se lo quiso comer simplemente retira el plato, puede tener algunos refuerzos positivos de decirle qué rico que te lo comiste, qué rico que probaste este nuevo alimento, pero sin estar todo el tiempo como buscando un castigo o un premio a esa alimentación. Yo creo que empezar la alimentación complementaria con tranquilidad, con mucha paciencia y mucho amor es una clave muy importante para que los niños puedan empezar a tener hábitos saludables a largo plazo. Y también algo pues para recordarles a las mamás, los niños aprenden por imitación. Yo no puedo pretender que mi niño tenga estilos de vida saludables si yo no los tengo, si la familia no los tiene, ¿cierto? Tengo que ser consciente de que toda la familia tiene que tener. Entonces, es que el niño no come fruta, mamá, tú comes fruta. Tú muestras al niño que te sientas o muestras en el plato de la familia la ensalada o las verduras, no. Si solamente se los ofrezco a él no va a adquirir esos buenos hábitos porque es algo que se adquiere a través de la familia. Por eso la importancia de que comamos en familia, de que lo hagamos, que todos comamos lo mismo, ¿cierto? Porque entonces yo no le puedo permitir que no tome, por ejemplo, bebidas azucaradas cuando la mamá y el papá y los hermanitos mayores lo están haciendo. Entonces es muy importante que sea algo familiar y que sea pues por imitación, ¿cierto? Y adicional de ofrecer todo tipo de alimentos, o sea, los estilos de vida saludable en cuanto a alimentación se adquiere cuando yo le ofrezco todos los alimentos y es súper vital a partir de los 6 meses de vida, ¿cierto? Porque si se los ofrezco a los 7, a los 8, a los 9, ya él los va a rechazar o no va a ser tan fácil que él los incursione en su dieta porque no va a tener como ese sabor o esa costumbre, entonces los va a rechazar más fácilmente. Yo quiero reforzar algo y es que el sitio donde se ofrece el alimento es fundamental, porque el niño va asociando por espacios, por lugares, ¿cierto? Entonces si yo sé que en un espacio determinado, a una hora determinada me van a ofrecer alimento, voy a empezar a decir, listo, acá es donde se come, al igual que sé dónde es que se juega, al igual que sé dónde es que se ve televisión, ¿cierto? Si los papás permiten un espacio tranquilo, porque uno aprende en espacios tranquilos, uno no aprende en un espacio donde el papá esté hablando de lo que está pasando de pronto políticamente hablando o de lo que le pasó en el trabajo o la mamá esté pendiente de pronto de su celular, que incluso una de las recomendaciones es que a la hora de comer no hayan distractores, incluyendo juguetes, incluyendo el avioncito, incluyendo el carrito, porque eso lo que va a hacer es que el niño desenfoque ese espacio, entonces va a decir esto es para jugar y no, o va a ser para que mi papá hable por celular o va a ser para que mi mamá discuta con mi papá y no para sentarme a comer o a imitar lo que ellos hacen en el comedor, que debería ser comer. Bueno, hay una cosa que las mamás en algún momento también, digamos que empiezan a confundir. Cuando se inicia la alimentación complementaria, muchas mamás lo primero que hacen es, o pues se preguntan es, ¿debo entonces parar la lactancia materna o el tetero del bebé? ¿Cómo se combinan estas dos cosas? ¿En qué espacios del día? Porque entonces se entiende que ya o el desayuno, el almuerzo o la cena del bebé, pues se cambia ese tetero o esa lactancia materna por un alimento sólido. ¿En qué momento entra el alimento sólido y en qué momento sigue estando presente el tetero? Bueno, la alimentación complementaria es complementaria porque complementa esa lactancia materna o esa fórmula en caso tal de que no haya lactancia materna. Entonces, lo que se busca es delo en un momento del día tranquilo, ¿cierto? Ofrezca un alimento a la vez, ofrézcalo por varios días para mirar gusto y para mirar tolerancia. Hay dos conceptos muy importantes que se manejan en alimentación complementaria y una es hambre y otra es apetito. Entonces los niños, al igual que nosotros, sienten hambre y sienten apetito. Lo que yo tengo que garantizar es que sienta esa hambre para que luego él vaya creando el apetito. Me explico. Hambre es lo que yo voy sintiendo cuando llevo mucho tiempo sin consumir o sin ingerir alimentos. Y apetito es cuando yo de pronto digo, quiero determinada marca de refresco o quiero determinada marca de hamburguesa, por decir algo, pues con un alimento concreto. Entonces es importante que las mamás identifiquen eso. No tiene apetito, es que no le gusta ese alimento, o no tiene hambre porque de pronto ofrecí lactancia materna muy cerca al alimento, el niño estaba para ese momento lleno y por eso fue que me rechazó el alimento. Entonces es importante que la lactancia siga. ¿Qué es lo que uno busca? Que después de la lactancia siga el alimento complementario, pero entonces uno iniciando no va a dar una cantidad muy grande, uno va a dar trocitos, uno va a dar cantidades pequeñas que le permitan al niño ir introduciendo sin sentirse muy lleno y que incluso le vaya a generar sensación de vómito. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta.
Hay una cosa como para complementar y es que esa ventanita entre los 6 y los 12 meses es una oportunidad que tenemos o que tienen también los cuidadores de enseñar a comer. Es como el momento donde uno va a tener un refuerzo de otro alimento para poder enseñar el momento y qué se le va a dar y cómo se le va a dar. Tú ahorita hablabas como del tema de ofrecer todo tipo de alimentos. Esto es supremamente importante. La exposición continua de los alimentos es supremamente como básica en este proceso, porque si nosotros tomamos la decisión de un día ofrecerle papa y no le volvemos a ofrecer papa en mucho rato, posiblemente cuando la volvamos a introducir en la alimentación, el niño no la va a recibir y lo va a tomar como un alimento nuevo. ¿Qué se debe hacer? Se debe tener muy claro que ese alimento nuevo puede demorarse entre 10, 15, 20 veces solamente para que lo acepte comerlo, no para que le guste. Entonces es entender que este proceso puede ser estos 6 meses como para uno poner toda la intención es en el aprendizaje frente al alimento y no tanto en lo que se está comiendo. Obviamente que es importante porque hace parte del desarrollo, hace parte del crecimiento, hay unos nutrientes que de pronto son un poquito como menos disponibles en las dos tipos como de leches o de fórmula infantil. Entonces, como aprovechar esos 6 mesecitos para poder crear como la rutina, crear horarios, crear como todo lo que se necesita cuando uno va a empezar ya a comer con toda la familia en la dieta normal. Bueno, decías algo súper importante ahorita y es el tema de los cuidadores, ¿cierto? Porque uno como mamá, digamos que está pendiente de crear esos hábitos, de crear una rutina de horario, de saber que el niño debe comer a X o Y hora, pero ¿qué pasa cuando pues mi hijo lo cuida la nana o lo cuida la abuela o lo cuida? ¿Cuáles son esas recomendaciones que yo debería darle como mamá a estas personas para que esa alimentación complementaria efectivamente pues sea efectiva, pero además de todo sea saludable y me aporte, como tú me acabas de decir, en esos 6 meses para que después sea mucho más fácil, digamos, introducir la dieta familiar? Bueno, con las abuelas es un poquito difícil, ¿cierto? Porque pues, la crianza es diferente, ¿cierto? Habrán unas más comprometidas que otras. Que es lo importante, que sea como un consenso familiar, o sea, que tanto la abuela o la nana tengan como el mismo conocimiento en cuanto a la alimentación complementaria, ¿cierto? Y estén en pro del beneficio de ese bebé, porque si yo como mamá voy a dejar a mi hijo con una nana que de pronto no me va a hacer caso o con una cuidadora que de pronto no me va a hacer caso en lo que yo deseo para él, pues no es la más adecuada cuidadora en ese momento. O sea, hay que garantizar que esa persona que se va a quedar con el bebé o con el niño, sí esté en la misma sintonía que esa mamá de ofrecer los alimentos que yo quiero que realmente les ofrezca. Yo creo que ahí lo que uno puede hacer es también explicarle que hay ciertos riesgos y que hay ciertas cosas que a largo plazo no van a ser lo mejor para el niño. Yo creo que es como informar muy bien a esas personas que van a cuidar a nuestros hijos, incluso nosotros o como papás también, como informarnos muy bien de cómo es la alimentación, porque hay unos alimentos que no se deben ofrecer en ese primer año, digamos, de alimentación. Entonces, si yo no estoy informada, posiblemente voy a ofrecer ciertos alimentos que no van a ser ni siquiera por los hábitos y ni siquiera por otras cosas, es más por el tema también como de salud, que me parece que también es muy importante como dejar claras ciertas cosas para no poner al niño en un riesgo alto con la alimentación. Hay algo fundamental, es que la alimentación está atravesada por la familia, ¿cierto? Entonces el niño va a comer lo que la familia come. Entonces ahí es importante, como decía Sofía, toda la familia tiene que hablar un mismo idioma. Es decir, se tienen que poner de acuerdo para establecer una serie de normas, una serie de reglas, una serie de horarios. Entonces no puede ser que con la abuela coma en la cocina, de pronto viendo la telenovela del momento, y con la mamá de pronto sí coma en la mesa, porque entonces ahí va a pasar lo que pasa comúnmente, y es la pregunta o el cuestionamiento de la mamá: ¿por qué con la abuela come y conmigo no? Pero es porque se están manejando pautas de alimentación distintas. Entonces es fundamental que hablen el mismo idioma, entonces que de una manera tranquila se hable, se negocien ciertas cosas. No hay ningún alimento que nos vaya a matar por sí solo, y no hay ningún alimento que nos vaya a permitir vivir 200 años sin ninguna enfermedad. Entonces no es bueno satanizar alimentos ni prohibirlos, pero tampoco es bueno decir comas esto cada que quiera, donde quiera, como quiera. Entonces es importante llegar a esos acuerdos. Entonces, bueno, abuela, usted está para alcahuetear, entonces de vez en cuando sáquelo y déle de pronto su bolita de helado, ¿cierto? Busque la que sea más saludable, porque no todo puede ser malo, hablando en términos de alimentación complementaria. Habrán momentos en los que se pueda dar de pronto un alimento con un poquito más de azúcar que otro, pero eso también es importante que se lo enseñen al niño.
va a haber un cumpleaños y de pronto va a haber un ponqué, o va a haber una comida especial y de pronto va a haber un postre, porque a veces también satanizamos alimentos que no deberíamos, y eso lo único que genera es un montón de preguntas por parte de los cuidadores. Y entonces, ¿qué le puedo dar? Si el gluten es malo, si el azúcar es mala, si el sodio es malo, si esto que viene en paquetico y tiene yo no sé qué colorante es malo. Entonces es importante no meterles o no agrandarles los miedos, porque lo único que va a generar es que a la final opten por prácticas que no son las más adecuadas. Y a veces imitamos mucho patrones de otros países, pues patrones europeos y patrones americanos, y somos poblaciones muy distintas, ¿cierto? Entonces a veces perdemos el frijolito por meternos de pronto en alimentos, en papitas fritas, en cosas que de pronto no son tan de nosotros y que las hemos ido perdiendo por esa pelea que hay entre mamá y abuela en muchas ocasiones. Bueno, recordemos que en este momento estamos en una transmisión en vivo, tenemos muchas mamás que tienen muchísimas dudas. Para las que apenas están llegando, nuevamente les recuerdo, el tema de hoy es alimentación complementaria. Les voy a recordar que pueden hacernos preguntas a través de cualquiera de nuestros canales en internet, que son Soy Tu Pediatra en Facebook, Instagram y YouTube. También que nos pueden pedir citas de manera presencial en la IPS de Medellín. Acá abajito les debe estar saliendo el teléfono, y para los que no se encuentran en Medellín lo pueden pedir a través de la línea de WhatsApp como una consulta virtual. Para comenzar entonces con las preguntas que nos hacen las mamás, empecemos entonces con algunas. Vamos a darnos cuenta que algunas preguntas son un poco repetidas, de las que ya hemos hablado acá, pero recordemos que hay mamás que están entrando y saliendo, entonces pues vamos a intentar contestar todas de la mejor manera. Entonces, la primera que nos hacen es, ¿cuáles alimentos puedo iniciar en la alimentación complementaria y cuáles no? No, como lo dijimos al inicio, creo que fui yo la que lo dije, pueden iniciar con todos los alimentos. Es mirar tolerancia y hacerlo pues, de manera paulatina. Como dijo Juli, que es importante que miremos como la importancia del alimento, ¿cierto? De que sea rico en hierro, en zinc, pero en general se pueden iniciar con todos los alimentos en una textura semi-blanda, ¿cierto? O líquida, e ir introduciendo ya semisólidos y sólidos a través del tiempo, ¿cierto? Porque no todo se les puede dar licuado, entonces se puede dar todo tipo de alimentos. Hay una cosa que es muy importante, y es que sí hay unos alimentos que son más riesgosos que otros. ¿Por qué? Por el tema del atragantamiento, o por el tema que no están todavía en su parte de maduración de muchos órganos listos como para meter esos alimentos en su plan de alimentación. ¿Cuáles son estos alimentos? La miel, la leche de vaca, los frutos secos, digamos zanahoria entera partida, manzana partida, pues porque son alimentos que son supremamente duros y que el niño todavía no tiene la fuerza para poderlos masticar y que los pueda tragar de una forma fácil. Entonces sí hay unos alimentos que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa, digamos, con los frutos secos? No es que no le puedan dar frutos secos, se los pueden dar en mantequilla, se los pueden dar en crema, se los pueden dar licuados en cualquier preparación, pero no se deben dar enteros por el tema como del atragantamiento. Bueno, ¿cuántas dosis se le puede dar al día de alimentación complementaria? Bueno, hay que entender que es un proceso, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar de pronto con una, máximo 2, y voy incrementando a medida que vea mejor recepción por los alimentos y mejor tolerancia con ellos. Si yo arranco con mucho, va a saturar al niño, ¿cierto? Entonces visualmente para él va a ser algo nuevo, va a ser algo que no va a saber manejar. Ahí hay que explicarle muy bien a las mamás que una cosa es la percepción que yo tenga o lo que yo quiero que él se coma, y otra cosa es lo que él se va a comer. Hay que entender que su capacidad gástrica es pequeñita, es limitada, y no se nos va a comer 1 kilo, qué sé yo, de papa cocida en forma de puré, pero de pronto sí, se va a comer una cuchara, la va a sacar, va a jugar con ella. Y acá también es importante resaltar que el niño tiene que tener contacto con el alimento. Si el niño no tiene contacto con el alimento, no lo asimila como algo bueno. Entonces hay que dejarlo que toque, que se unte, que riegue. La mamá está para limpiar, la empleada está para limpiar, la abuela está para limpiar. Que él haga un desastre, porque eso le va a dar a entender, esto es sano, esto es su amigo, esto no es algo que le va a generar pues de pronto un trastorno más adelante. Él le tiene que coger confianza al alimento. Eso es una cosa vital en este proceso. Si no los dejamos que jueguen, va a ser un proceso que va a ser mucho más complicado. O si limpio, porque es que me da pereza ver tanta suciedad, lo que él va a asumir es, esto no es tan sano, por eso mi mamá está limpiando todo el tiempo, entonces hay que dejarlo.
Ya luego tendremos tiempo como para hacer las Las labores necesarias. y los recipientes son fundamentales. Yo no puedo darle en el mismo plato que come el adulto porque no va a ser familiar para el niño. Lo ideal es que sean recipientes que él pueda coger. Inicialmente él no va a coger una cuchara, inicialmente él va a coger el alimento y de pronto se lo va a llevar a la boca o de pronto se le va a caer. En ocasiones, para dar seguridad a las mamás, lo que uno hace es darle una cucharita cuando ya están más grandes, por allá 8 o 9 meses, una cucharita para él que él pueda coger y otra para la mamá. La de la mamá es para alimentar, la del niño es básicamente para afinar esos reflejos, para ir madurándolo, para que al año ya el niño coma con su cuchara, con su vasito, porque es importante desestimar el uso de tanto biberón. El biberón es para aquellos niños que de pronto tienen alguna complicación para la succión. Ya en niños grandecitos que inician complementaria, un vasito que él pueda coger, posiblemente va a regar y va a volver nada la mesa, pero eso hace parte de su enamoramiento hacia el alimento. Bueno, ¿qué alimentos no se deben ofrecer antes del año para prevenir alergias? Todos se pueden ofrecer. Lo único que no se puede ofrecer son los alimentos que ahorita estábamos hablando, que ya tienen un riesgo, tanto por atragantamiento o por el tema pues de que no están tan maduros en algunos de los sistemas. Pero en realidad, entre más temprana sea la exposición a los alimentos, menor riesgo vamos a tener de alergias. ¿Qué se hace? Para no empezar a pensar que es un alimento o es otro alimento, uno debe empezar con la alimentación complementaria y ofrecer el alimento, digamos, 3, 4 días, mirar cuál es la tolerancia, arrancar con otro alimento y así sucesivamente hasta que podamos introducir lo que más podamos. No significa que vamos a ir de 3 en 3, porque el niño también, a medida que pasa el tiempo, va también a madurar también esa parte gastrointestinal, pero sí al principio empezar a mirar cómo es la tolerancia de algunos alimentos que pueden generar más alergias que otros, digamos el gluten. Entonces mirar, le doy el gluten solito, pues el pan con gluten, miro cómo es la reacción, al otro día vuelvo y se lo doy. Si veo que es un alimento que no ha generado ninguna reacción, se lo puedo seguir dando mezclado ya con los otros alimentos que hemos logrado ver que no le causaron ninguna alergia. O sea, ahí es muy importante tener en cuenta la historia familiar, ¿cierto? Entonces, si hay antecedentes de algunas alergias, se coordinará con el pediatra, incluso a veces con el alergólogo, para mirar qué alimentos podríamos esperar hasta un poquito más tarde. ¿Qué es lo importante? Y lo decía la compañera, iniciar tempranamente es por encima de los 4 meses, no antes de, porque podrían haber otros eventos adversos. Tempranamente entre los 4 y los 6, eso genera que el niño tenga menos riesgo de generar una alergia, ¿cierto? Pero es importante tener en cuenta los signos de alergia. Si veo que el alimento que le di lo brotó, le dio de pronto deposiciones diarreicas, hay que mirar qué es lo que está pasando ahí. Que sí se ha visto que dejar la alimentación complementaria por encima de los 7 meses puede generar que una vez el niño se sensibilice o tenga contacto con el alimento, aparezcan esos signos de alergia. Entonces, que no sea ni antes de los 4 ni después de los 6, porque ahí sí podríamos generar esas alergias. Vivi, es bueno ahí también decirle a las mamás, de pronto un alimento que asusta darle a los bebés es el huevo, ¿cierto? Entonces había un mito que decía, dele primero la yema o dele primero la clara. No, realmente el huevo se puede dar completo, ¿cierto? El huevo es completo. Y ahorita lo hablábamos con Diego, o sea, lo importante es mirar tolerancia. Si tú le diste el huevo y el niño no le pasó nada, se lo puede seguir dando. Pero ya es mirar si de pronto el brotecito o ya pues como todos los signos clínicos de una alergia, ya sí es importante pararlo. Pero desde que tú se lo des y no pase nada, no hay ninguna dificultad con eso. Bueno, pasemos a otro tema importante y hay muchas preguntas sobre eso, lo voy a resumir en una solita y es: hay una discusión entre mamás, abuelas y todos los que han o son otra generación previa y es: yo le daba paleta, yo le daba arequipe, yo le daba sopa con sal, yo le daba dulce y sal y usted está aquí sentado y no le ha pasado nada. Que ahora dicen que no se puede dar ni sal ni azúcar hasta que cumpla X número de años. ¿Es verdad, es mentiras? ¿Por qué la sopa no debe llevar sal? ¿Por qué no debe contener dulce? ¿Por qué? Lo más recomendable es cero sal hasta el año, ¿cierto? O sea, si puede más del año, perfecto, ya eso es como el hábito familiar. Y lo mismo el azúcar, o sea, evitar al máximo los alimentos azucarados. Ahorita hablábamos también de que muchas veces las mamás evitan las bebidas o endulzar los alimentos de los niños hasta el año y cumplen el año y dan
ya puedes consumir todo lo que quieras. No, realmente es entre más evites esos dos, sal y azúcar, pues es lo mejor para el niño y para el bebé, ¿cierto? Y en cuanto a las abuelas, pues que nos dicen, no, es que yo comí de eso, yo le di de eso, realmente sí hay secuelas, ¿cierto? Todos tenemos secuelas, colon irritable, diabetes, obesidad, ¿cierto? Que de pronto las abuelas no lo materializan tanto, pero pues que hay secuelas, las hay. Entonces, no, realmente hasta el año evitar endulzar los alimentos de ese bebé y evitar agregar sal también a ellos. Hay una cosa que es muy importante y es que también la sal y el azúcar no se debe dar, es porque el alimento tiene un sabor como particular en cada alimento. Entonces, si yo lo camuflo o lo resalto con la sal o con el azúcar, pues el niño se va a acostumbrar y va a tener siempre una tendencia a que todo va a tener que ser más salado o más dulce. Entonces, la idea es uno tratar como de evitarlos, no es restringirlo y decirle jamás, lo que decía ahorita Diego, nunca le va a dar hasta el año una bolita de helado. Lo puedo hacer, pero tengo que saber que ese no va a ser el alimento que yo le voy a estar ofreciendo todos los días a mi bebé. Yo creo que hay algo que es muy importante y es que no los podemos como proteger de que no se puedan comer absolutamente nada de lo que nosotros no queremos que se coman porque la sociedad está diciendo una cosa o está diciendo otra. Yo creo que acá el tema es también que nosotros como papás tenemos una responsabilidad muy grande y es que los niños aprendan a autogestionar también esa alimentación, y la única forma que tenemos de hacerlo es mostrándole todos los alimentos y saber que hay momentos para comerlos y que hay momentos que no. Entonces yo creo que por ese lado tenemos que ser también los cuidadores, los papás y todas las personas que están al cuidado del niño muy responsables en ese tema. Hay algo muy importante, es que con los abuelos no hay pelea. O sea, los abuelos tienen todo un bagaje y todo un conocimiento que de alguna manera hay que rescatar, pero sabiendo negociar. Si bien desde lo clínico la importancia de la sal y del azúcar tiene otra relevancia, entonces por ejemplo el niño con lactancia materna alcanza a suplir su requerimiento de sodio. Si yo le adiciono sal a la sopa o al alimento, voy a generar que ese requerimiento de sodio o que ese aporte de sodio se incremente, superando los requerimientos, y va a ser el adulto que tenga hipertensión y que tenga otros problemas relacionados con los líquidos. Si yo lo enseño a que todo sea dulce, entonces por ejemplo el juguito de guayaba que es dulce se lo doy con más azúcar, lo único que le voy a enseñar es a todo le tengo que echar azúcar. Entonces más adelante va a ser el niño posiblemente con problemas de sobrepeso o obesidad, y va a ser el niño que va a desarrollar en la adolescencia una diabetes. Entonces desde lo clínico eso para nosotros es fundamental, evitar el desarrollo de enfermedades crónicas. Entonces no es pelear con la abuela y decirle no le dé eso porque es que usted estaba en otra época y se quedó, sino mirar que se puede negociar. Si le compra la bolita de helado, que ella le coma más de la mitad y que el niño de pronto simplemente pruebe, pero que se entienda que es que en alimentación complementaria todos van en el mismo bus, abuela, tíos, papás. Si ellos le muestran un buen ejemplo, eso se va a continuar. Y si uno le muestra a la abuela que es que de esa manera va creciendo por buenas curvas, que es que de esa manera no tiene más llanticas de lo normal, que a veces pasa, que es que no se está quedando en peso, que está rindiendo, ellas entienden y normalmente se siguen montando pues como en la dinámica de alimentación complementaria saludable. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacen es ¿cuántos días debo dejar pasar entre un alimento y otro para ofrecerle como un alimento nuevo? Se recomienda esperar alrededor de 3 días. Entonces yo hoy, por ejemplo, doy sopita de papa o doy papita cocida en trozos que él pueda manipular. El siguiente día doy la misma, el siguiente día doy la misma. Si no hubo vómitos, si no hubo diarrea, si no hubo constipación, deposiciones duras, podría pasar a otro alimento. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pase al otro alimento solo. Ya cuando tenga alrededor de 3 alimentos que vio que le caían bien, hágale algo de mayor consistencia, hágale algo de pronto que tenga un poquito más de sabor. Los alimentos por sí solos tienen sabor, entonces ahí es donde no hay necesidad ni de sal, ni de azúcar, ni de caldos de estos que vienen empastados, ni de sopitas de estas de sobre, que eso sí es supremamente malo porque son alimentos que no son nutritivos. Y son altos en sodio. Son muy procesados, entonces lo único que van a aportar es un montón de cosas que yo ni sé qué son. Cuando en una etiqueta aparezcan nombres que uno no pueda pronunciar, traten de evitar esos alimentos, más bien váyanse a lo criollito, a lo que en la familia comen, porque eso también es muy importante. A mí me tienen que ofrecer lo que en la casa están comiendo, entonces en la casa comen arroz, papa, carne, que el niño coma arroz, papa, carne, obviamente en sus proporciones, y no que para el niño
haya un buffet distinto del que hay para la familia, porque entonces también ahí le vamos a estar enseñando que él es tan especial que tiene un alimento distinto, unos platos distintos, entonces ahí va a empezar todo el tema de manipulación. Los niños son muy sabios y son los que siempre ganan las peleas, entonces es importante que él por ahí no empiece a ver que puede manipular. La siguiente pregunta es, ¿los licuados de varias verduras y proteínas son recomendables? Pueden ser recomendados porque tienen el aporte nutricional en cuanto, digamos, al hierro, porque la carne o cualquier tipo pues como de proteína se tiene que cocinar. ¿Qué no es lo recomendado? Es que se alimenten solamente de estos licuados de vegetales y carnes. ¿Por qué? Porque el niño no va a tener una exposición directa a ese alimento, él no va a saber en una sopa que queda café qué fue lo que le echaron. Entonces uno puede al inicio de la alimentación complementaria ofrecerlo para uno saber que los requerimientos por lo menos de hierro y de zinc van a quedar cubiertos, pero se le pone en el plato los alimentos o los vegetales, digamos, que se le puso a esa sopa. Entonces hice una sopa de brócoli, pues entonces le pongo unos arbolitos para que él vaya tocando, para que le vaya quitando como los arbolitos que el brócoli tiene, para que él también vaya empezando a hacer una exposición directa a ese alimento, que eso es vital en el aprendizaje de la alimentación. Es verdad, la alimentación tiene que tener de todo, ¿cierto? Entonces sopas o licuados de vez en cuando pueden estar de vez en cuando. ¿Qué pasa? Dentro de la alimentación complementaria hay unas preparaciones no nutritivas, entre ellas están las sopas y están los zumos. Cuando yo someto a cocción un alimento por largo tiempo, lo que estoy generando es que haya pérdida de nutrientes. Y si fuera eso lo metí a una licuadora y luego lo colé, estoy perdiendo un montón de nutrientes que él tuviera si de pronto coge ese arbolito de brócoli y se lo está metiendo a la boca. Lo mismo pasa con el jugo o con los zumos. Yo les explico mucho a las mamás de la siguiente manera: si usted le va a dar una naranja, usted le da el pedacito de naranja, él saca el agua, saca la fibra, saca vitaminas, saca minerales, saca fructosa, pero cuando ya está procesado, está licuado y además de eso tiene otras verduras, yo no solamente utilizo un pedacito de naranja, sino que utilizo de pronto la naranja completa, entonces es más fructosa, es más vitaminas, es más fibra, pero cuando yo lo licúo y luego lo cuelo, estoy perdiendo esa fibra, esas vitaminas, esos minerales. Entonces, entre más natural sea el alimento, entre más natural sea la presentación de ese alimento, mejor va a ser la calidad de los nutrientes. Entonces, a veces las abuelitas, y ahí sí yo hablo mucho con ellas, es que prefieren la sopa o el caldito por encima de lo sólido. Y es más importante el sólido, ya que tiene sus nutrientes en la forma esencial, y no el licuado donde ya perdí un montón de nutrientes. Entonces prefiero que no se lo coma, pero que lo vaya viendo y lo vaya introyectando, para que más adelante diga, esto está en el plato de la familia, esto se tiene que comer. Algo importante también es que cuando llega a la edad escolar, ¿cierto? Cuando ya pasó esa etapa de la alimentación complementaria, si yo siempre le ofrezco este tipo de alimentos al niño licuados y licuados, él no va a tener como ese desarrollo de masticación, ¿cierto? Entonces va a ser más difícil esa etapa escolar, porque entonces ya la mamá no va a estar ahí para cucharearle, yo no le puedo echar una sopa para el colegio, entonces él va a llegar y va a abrir su lonchera o en el restaurante del colegio y se va a encontrar con un montón de cosas que no conocía. ¿Por qué? Porque siempre se los dieron licuados, él no los conoció, no conocía que tenía la ensalada, que tenía la sopa. Entonces también esa parte hay que mirar, pues proyectarnos a la edad escolar, porque también es importante no ofrecerles esa consistencia siempre, porque vamos a perder esa capacidad de masticación más adelante. Entre los 8 y los 11 meses el niño tiene que estar masticando. Niño que no mastique en esa edad es posiblemente niño que a los 3 años va a necesitar fonoaudiología, va a necesitar terapias para masticación, porque posiblemente ahí va a haber un deterioro. Entonces, si el niño ya va ganando en masticación, eviten retroceder en consistencia y sigan dando alimentos que permitan al año estar comiendo de todo en la consistencia que viene el alimento. Bueno, tengo dos preguntas un poquito alineadas a lo que venimos hablando. Entonces la primera es, finalmente con todo lo que dijeron, ¿dar jugos en agua es malo o bueno? Es la pregunta que nos hacen. No es recomendable, ¿cierto? Lo ideal es, entre más natural le dé el alimento al niño, es mucho mejor. Realmente no es recomendable los jugos. ¿Por qué? Por el contenido de fructosa y porque al sufrir ese cambio químico también perdemos vitaminas, que no es lo más ideal. Entonces, garantice que la fruta se la coma de manera natural, es lo mejor. Y hay una cosa, y es que la capacidad gástrica de los niños también es chiquita. Entonces, si yo en una sopa le echo mucha agua o a un jugo le echo mucha agua, pues yo voy a estar desplazando en realidad los nutrientes que son importantes, solamente dando un contenido mayor de agua. Entonces el niño va a comer
menos cantidad. Si yo se lo doy en un puré o se lo doy en su forma natural, como estaban hablando los compañeros, pues va a ser mucho más fácil que ese niño pueda llenar sus requerimientos nutricionales. Y el jugo normalmente da sed, que termina respondiéndose con más jugo. Lo único que estamos generando ahí es dando más fructosa, que se relaciona y que se ha visto, tiene una relación directa con el desarrollo de sobrepeso o obesidad cuando están un poquito más grandes. Entonces lo ideal es que el niño pase con agua, que es algo natural, y se coma la fruta entera. Pues puede tener cierta manipulación, pues cierto fraccionamiento, pero ojalá que no esté líquida como tal. Puede estar de pronto en consistencia de compota, pero que sean compotas hechas en casa, no que sea la artificial que yo compro, que no sé quién la hizo, no sé hace cuánto la hizo, no sé qué le echó para quebrar un montón de tiempo. Entonces yo sí soy muy insistente en eso, cositas que sean de la casa. Hechas en casa. Y también un poco relacionado con el tema del azúcar, con el tema de los añadidos, nos están preguntando, y ya varias preguntas, ¿es verdad o mentira que la miel es mala para proporcionársela a un niño en la etapa de alimentación complementaria? Y si la combino con los cereales, ¿qué pasa? La miel tiene una cosa desde la parte clínica, y es que tiene un componente que se llama Clostridium botulinum, ¿cierto? Que en palabras castizas, eso es. Es una cosita que tiene ahí, que si se consume antes del año puede generar enfermedades como el botulismo, ¿cierto? Entonces lo ideal es miel, ojalá no usen. La miel que tienen ciertos cereales, en teoría pasó por un proceso de calor donde se inactivó este componente. Pero ¿qué pasa? Eso aumenta el aporte calórico, aumenta las calorías. Entonces en última yo le estoy dando algo que sabe dulce, entonces va a hacer que de pronto lo salado lo vaya desplazando. Y algo que de pronto tiene más calorías, entonces el niño que se va a quedar pegado en lo dulce va a dejar de pronto lo salado y va a tener un poquito más de calorías de las que necesita. Y entonces ni en cereales ni en nada recomendable para el niño. Lo ideal es que no. Lo ideal es que no endulcemos, que le presentemos el alimento en el sabor que viene. Que si de pronto por allá algún día estamos de visita y le dieron cereal, pues que sea el cereal que de pronto tenga en ese momento, pero que no sea una costumbre de todo el día, todos los días. Porque entonces ya cuando se le presente de pronto el ajiaquito, eso le va a saber muy salado, le va a saber muy distinto a ese cereal y no se lo va a comer. O cuando le presentemos los frijoles, o cuando le presentemos alguna sopita de verduras que es común en nuestra ciudad. Bueno, aquí hay una pregunta un poquito más específica y es, mi sobrinito de 1 año ya come todos los alimentos, pero no sube de peso y tiene muy bajitos los nutrientes. ¿Qué me aconsejan? Bueno, esos son los casos que uno tiene que puntualizar, ¿cierto? Está comiendo todo de pronto para lo que la mamá o la tía espera, o está comiendo todo lo que el niño en realidad necesita. A veces damos muchos alimentos que no tienen una buena densidad de nutrientes, o a veces damos alimentos para un niño que es muy activo, que necesita de pronto un poquito más y no alcanzamos a cubrirlo. O de pronto, que espero no sea el caso, hay algo de fondo, hay de pronto alguna enfermedad que es importante evaluar, ¿cierto? Con el pediatra y si vemos que es necesario, con el nutricionista. La siguiente pregunta es, ¿cómo sería el inicio en un bebé que solo está con lactancia exclusiva, pero que dice el pediatra que está por encima de la curva? ¿Debemos darle algo en especial o no proporcionarle ciertos alimentos? O sea, niño que tenga exceso de peso a partir de la lactancia materna, pues es un niño que en realidad una vez empiece a caminar va a normalizar y va a regular ese peso. Entonces a los 6 mesecitos, alrededor de esos 6 mesecitos, porque no tiene que ser el mismo día que cumplió los 6, alrededor de ese 6.º mes, que inicie con la alimentación complementaria como normalmente se inicia. Entonces, por decir algo, hoy va a empezar con auyama, que la dé por 3 días y que luego siga con otras cosas. Pero en esos niños que tienen tendencia a ser grandecitos, lo ideal es que a toda costa evitemos ese tipo de cereales que tienen un montón de calorías de más, que evitemos de pronto el uso de aguapanela, que es muy común en Medellín, el uso de pronto de algunos calditos ricos en grasas, ricos en aceites, que de pronto va a generar que esa tendencia se ponga un poquito más, pues se vea más en el niño. Hay una cosa que a mí me parece que es muy importante como puntualizar, y es que también tenemos que mirar cuál es la genética que tiene ese niño. Porque si hay una genética donde es un niño que su papá es una persona grande, con una estatura pues salida como de los promedios, yo no puedo esperar a que mi niño sea un niño más chiquito de lo que yo quisiera.
Entonces siempre es individualizar también los casos. Lo que dice Diego es muy importante, pero nunca restringirle la alimentación a un bebé simplemente porque está en las curvas de crecimiento siendo un niño más grandecito. ¿Qué tiene que mirar uno? Es que los niños también tienen un patrón de crecimiento, y si yo desde la gestación tengo un niño que tiene un peso por encima como de los rangos de normalidad, pues puede que vaya a ser un niño grande. Entonces yo también tengo que aprender a respetar eso desde su alimentación. Bueno, tenemos una pregunta que creo que a muchas mamás les pasa, y es que cuando los niños van a empezar como toda la parte de alimentación complementaria, también les dicen que deben comprar como unas ollas especiales, que sean de no sé cómo, que no pueden soltar, que no pueden hacer. Entonces la siguiente pregunta es, ¿no le puedo dar agua a la llave? ¿Tiene que ser 100% agua hervida y tiene que ser en esas ollas especiales? ¿O cómo debe ser esa agua que yo le tengo que proporcionar a mi hijo? Debe ser pues como a la posición de la familia, ¿cierto? Sabemos que el agua de la llave pues en Medellín es potable, ¿cierto? Entonces garantizar que el agua sea potable. Pues ya hay filtros y ahorita pues existe, pues si se los puedes dar de ahí sería positivo, ¿cierto? Y en cuanto a las ollas, también es como muy opcional de la familia. Sí, obviamente hay que garantizar la higiene de los alimentos, o sea, que ese recipiente donde tú le estás preparando el alimento esté limpio, sea óptimo. Ya eso es como lo que tienes que garantizar, como la parte higiénica de los alimentos, sin importar pues como el material o el tipo de recipiente donde lo estás haciendo. La siguiente pregunta es, si un niño no tiene dientes hasta los 13 meses, ¿cómo hacer para que coma bien si aún no mastica todo? Eso es muy frecuente. Sí. Y a las mamás les da miedo, pues ¿cómo le va a dar un pedacito de carne si él no tiene dientes? El niño con su encía igual puede triturar, por eso no le vamos a dar algo tan duro que incluso a nosotros nos cuesta. Entonces no le vamos a dar un pedazo de red seca, maluca, sino que le vamos a dar un trocito que él pueda triturar y luego mandar pues como a su esófago y luego a su estómago. Entonces importante eso, no va a ser una consistencia exageradamente dura, pero entender que el niño con esas encías puede igual masticar. Semisólido, ¿cierto? Es darle, no lo sólido, pues no el pedazo de panela, por decirlo así, pero si algo, uno como mamá sabe que va a tolerar el niño, y que es importante estar siempre vigilando que el niño no se vaya a atragantar con el alimento. Bueno, la siguiente pregunta creo que tiene que ver un poco con lo que hemos venido hablando de los hábitos sanos, saludables, de crianza que tú nos hablabas, Juli. Pero aquí también nos dicen si yo veo a mi hijo muy flaco, es sinónimo de que la alimentación complementaria no ha sido benéfica, de que la lactancia materna o incluso el tetero no le está sirviendo. Y esto pues es una creencia mucho también de las abuelas o de los que han estado las generaciones anteriores, y es que niño flaquito no está bien nutrido, niño gordito sí está bien nutrido. ¿Qué le podemos decir a esas mamás para generarles tranquilidad? Yo creo que hay una cosa muy importante que dije en la pregunta anterior, y es que todos los niños son un ser individual. No podemos comparar con el vecino, con el amigo, porque hay que partir de que hay unas diferencias también genéticas. La lactancia materna es un alimento que se va adaptando también a las necesidades del niño, y con esa alimentación complementaria vamos a ir garantizando que esos alimentos y esos nutrientes que el niño de pronto no va a encontrar en esa lactancia materna o en caso tal pues en la alimentación con fórmula, los pueda como ir adquiriendo en la alimentación complementaria. Yo creo que acá hay un tema también como de sociedad, que nos estamos como exigiendo a que el niño sea más flaquito, sea más llenito, y eso también depende como de la parte como sociocultural, que en algunas partes el niño llenito es el niño que está sano, y lo que tú estabas diciendo que el niño flaquito es el niño desnutrido. Es mirar, es individualizar lo que estaba diciendo ahorita Diego, es individualizar cada caso y mirar qué es lo que está pasando. Si es que su papá es una persona que siempre ha sido delgado, que come súper bien pero no sube tan fácil de peso, también tenemos que entender que hay unos tipos de cuerpo que hacen que nosotros seamos más flaquitos, medianitos o más llenitos. Entonces eso yo creo que es muy importante, sin dejar de revisar, ¿cierto? Sin dejar de mirar si hay unas cosas de pronto que están pasando de fondo que hagan que el niño esté más chiquito o más flaquito de lo que debería. Hay que quitarnos algo de la cabeza. El niño gordo no quiere decir que es un niño saludable, ¿cierto? Y eso de pronto es algo que es que tan flaquito, entonces empiezan a comparar, ¿cuántos años tiene él? Ay, pero es que tienen la misma, ay, mira, este es más grande. No,
que cada mamá sabe si lo lleva al pediatra, si va a crecimiento y desarrollo, cómo va su hijo en el canal, ¿cierto? Independiente, y no comparar, independientemente de que sean de la misma edad, que nacieron el mismo día, por los mismos lados, no. Es respetar como ese canal de crecimiento de cada niño y quitarnos eso de la cabeza, que el niño gordito, el niño rellenito es el niño saludable, ¿no? Bueno, mamás, este es un mensaje súper importante porque sé que muchas lo estaban preguntando. Vamos a empezar a concluir este nuevo encuentro. Las mamás que no alcanzamos a resolver todas sus dudas pueden seguirnos escribiendo a través de este mismo canal, a través de Instagram, incluso a través de YouTube. Sabemos que este es un tema que genera muchas dudas y mucha ansiedad, pero ya estamos pues como finalizando nuestro programa. Esperamos haber resuelto la mayor parte de las dudas. Quiero hacerles una invitación súper importante antes de finalizar, y es que nuestro próximo encuentro será el martes 27 de agosto, donde vamos a hablar de un tema que también es muy importante, sobre todo para aquellas mamás que van a tener un segundo hijo, y es cómo preparar a mi hijo para la llegada de su hermanito. Aunque no lo crean, esto es muy determinante, digamos, para la crianza y desarrollo de su nuevo bebé, de su nuevo integrante, pero también del hermanito que empieza a ser una parte importante como en esta nueva familia. Para concluir, entonces, también les quiero recordar que tenemos 2 líneas de teléfono. Por favor, úsenlas de acuerdo a donde estén. Una que es para los que se encuentren en Medellín, tienen la línea de la IPS donde pueden consultar presencialmente, y tenemos la otra línea que es la de consultas virtuales, a la cual nos pueden escribir para solicitar o agendar esta cita desde cualquier otra parte de Colombia o fuera de Colombia. Para concluir, entonces, hablemos de 5 cosas estratégicas que la mamá debe conocer o debe saber. Juli, empecemos. ¿Qué debemos decirle a la mamá? ¿Cuál debe ser esos mensajes finales? Bueno, la mamá debe saber que el niño ya tiene como su cabecita muy firme, que su cuerpo ya es capaz de tener un apoyo y un sentado pues como para que pueda disponer como de esa alimentación. Tiene que también tener un interés por ese alimento, que sea capaz de hacer como el traspaso de una mano a la otra del alimento. Que siga el alimento. Que siga el alimento. ¿Cuál me falta? ¿Cuál se me escapa? El reflejo de instrucción. El reflejo. Esas son como las 5 claves que tú... Alimentos semiblandos. Sí. Semiblandos, líquidos, y más adelante los semisólidos o sólidos. Sí. Dulce y salado. A partir de él, pues evitarlo hasta el año. Al máximo hasta el año, pues obviamente no siendo muy estrictos, pero sí evitarlo hasta el año. Y la lactancia materna o la fórmula no se suspenden porque, como su nombre lo dice, es 100% alimentación complementaria. La lactancia materna hasta los 6 meses, exclusiva. A partir de los 6 meses con alimentación complementaria, 2 años dice la OMS, o hasta que la mamá lo estime o lo quiera. ¿Qué otra cosa debemos decirle a la mamá? Este es el momento para cerrar, digamos, como todas, es eso que hablamos acá, que las mamás nos preguntaron tanto. Algo muy importante es que las mamás deben entender que esto es un proceso. Así como la gestación duró 9 meses, el desarrollo de buenos hábitos también nos va a durar un tiempito, ¿cierto? Importante que los papás entiendan que ellos son quienes dirigen la orquesta, entonces ellos son quienes deciden qué va a comer el niño, teniendo y optando por alimentos sanos, cómo se lo va a comer, que hace referencia a las preparaciones, y dónde se la va a comer, que hace referencia al lugar. Pero el niño, que es un protagonista de este cuento, decide cuánto va a comer. Si se lo comió todo, excelente, quede tranquila y haga fiesta. Si se comió la mitad, excelente, quede tranquila y haga fiesta. Y si no quiso porque ese día peleó con la cuchara, quede tranquila y haga fiesta. No permita demostrarle que con el alimento él puede manipular. Normalmente si se lo come todo quedan tranquilas, y normalmente si no comió nada es donde entra la preocupación. Pero entendamos que si es en un momento determinado que no se lo comió, pues habrá otro momento en el que de pronto se lo va a comer todo. Yo ahí quiero como complementar una cosa chiquita, y es que el rechazo hace parte también del proceso, y entenderlo supremamente bien para no sentirnos frustrados en el proceso con la alimentación complementaria. Bueno, pues perfecto, muchísimas gracias a ustedes todos por acompañarnos. Creo que este ha sido un live demasiado lleno de información para las mamás, resolvimos muchas dudas. Les agradezco mucho haber estado acá, no solo para Soy Tu Pediatra, sino para todas las mamás. A ustedes les recuerdo que nos volvemos a ver el 27 de agosto con cómo preparar a mi hijo para la llegada de su hermanito. Muchísimas gracias por acompañarnos y que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.